Llevé a mi hija de 9 años a visitar a mamá. Pero cuando vi la camioneta de mi esposo estacionada en la puerta de su casa, se me revolvió el estómago. Algo no andaba bien. En silencio me acerqué a la ventana. Lo que escuché dentro me destrozó el mundo. La pantalla del teléfono de Jeffrey se iluminó con un mensaje que me heló la sangre. Tengo muchas ganas de verte esta noche. Laura no sospecha nada. El remitente. Estaba allí, en la cocina, a las 11:30 de la noche de un martes, con el teléfono olvidado de mi marido en la mano mientras dormía arriba. El mensaje acababa de aparecer, iluminando la oscuridad que me rodeaba. Me temblaban las manos mientras revisaba la conversación. Semanas de mensajes, meses, en realidad, planeando reuniones, compartiendo chistes, hablando de mí como si fuera un obstáculo difícil de sortear. Apenas 3 horas antes, había estado doblando la ropa de Jennifer para el colegio, tarareando la radio, completamente ajena a que toda mi vida estaba construida sobre mentiras. Jeffrey me había besado la frente antes de irse a la cama, el mismo beso tierno que me había dado cada noche durante 12 años. «Que duermas bien, cariño», susurró. Esas palabras ahora me resultaron venenosas. Antes de continuar, quiero agradecerte por acompañarme en compartir estas historias de fuerza y resiliencia. Si crees que las mujeres merecen recuperar su poder de la traición, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan saber esto. Veamos cómo se desarrolla esto. Revisé sus mensajes con más detalle. 14 de febrero, día de San Valentín. Mientras preparaba la cena favorita de Jeffrey, él le escribía a mi madre para que la viéramos en el Hotel Riverside. Ese mismo día encontré pétalos de rosa esparcidos por el suelo de nuestra habitación y pensé que me había estado preparando una sorpresa romántica. Había estado planeando una sorpresa, pero no para la mujer con la que se había casado. Me fallaron las piernas y me dejé caer en uno de los taburetes de la cocina. Los mismos taburetes que Jeffrey y yo habíamos elegido juntos en la mueblería la Navidad pasada. Jennifer había dado vueltas en ese mismo asiento mientras debatíamos entre roble y cerezo. «Consigue las marrones bonitas, mamá», dijo, y su sonrisa entreabierta me derritió el corazón. Ahora, incluso ese inocente recuerdo se sentía manchado. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de mamá. «Jeffrey, ¿te acordaste de transferir el dinero?» Laura revisó la cuenta ayer. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Abrí frenéticamente su aplicación bancaria, agradecida de que no hubiera cambiado la contraseña del cumpleaños de Jennifer. Lo que encontré allí me revolvió el estómago. Transferencias regulares de $500 a una cuenta que no reconocía. 6 meses atrás, el mismo periodo en el que mamá de repente empezó a poder permitirse esas cenas caras en restaurantes elegantes de las que tanto presumía. Recordé todas las veces que me había llamado últimamente, siempre pidiendo hablar con Jeffrey. ¿Está Jeffrey en casa? Necesito preguntarle algo. Ella decía que era para arreglar su triturador de basura, entender su nueva tableta o pedir consejos sobre la refinanciación de su casa. Peticiones inocentes de una suegra que nunca antes había mostrado mucho interés en las reparaciones del hogar ni en la tecnología. Ahora todo tenía sentido. ¿Cómo empezó a vestirse diferente cuando sabía que Jeffrey estaría presente? ¿Cómo empezó a usar perfume en las cenas familiares? ¿Cómo se reía demasiado fuerte con sus chistes, tocándole el brazo cuando creía que no la veía? De hecho, me sentía orgullosa de que mi madre y mi marido se llevaran tan bien. ¿Qué clase de tonta fui? Lo peor fue recordar cómo defendí su amistad conmigo misma. Cuando mi hermana Katie mencionó que mamá parecía estar muy interesada en el horario de trabajo de Jeffrey, ignoré sus preocupaciones. Solo estaba siendo amable. Le dije que era bueno que tuvieran una buena relación. Katie me miró con una mirada que no supe interpretar en ese momento. Ahora me preguntaba si ya había sospechado algo. Revisé más mensajes, cada uno como un golpe físico. Hablaban de mi horario de trabajo, planificando sus reuniones en función de mis turnos en la clínica dental.
Hablaban de los horarios de recogida de Jennifer en el colegio, asegurándose de que sus encuentros por la tarde no interfirieran con las obligaciones familiares. Incluso bromeaban sobre mi cocina, compartiendo algunas bromas privadas sobre la lasaña que serví con orgullo en la cena del domingo de la semana pasada. Pero fueron los mensajes financieros los que realmente me destrozaron. No solo estaban teniendo una aventura, me estaban robando. El dinero que Jeffrey había estado transfiriendo era del seguro de vida de papá, el que supuestamente debía asegurar el fondo universitario de Jennifer. Mamá me había convencido de poner el nombre de Jeffrey en la cuenta por comodidad. Me dijo: «Por si te pasa algo, cariño, queremos asegurarnos de que el futuro de Jennifer esté protegido». Confié plenamente en ella. Tras la muerte de papá hace 2 años, mamá parecía tan perdida, tan frágil. Quería ayudarla a involucrarse en las decisiones financieras, pensando que le daría un propósito. En cambio, había estado planeando esta traición con mi esposo, usando mi dolor y mi confianza en mi contra. El reloj de la cocina sonaba ruidosamente en el silencio. Eran las 12:15. En pocas horas tendría que despertarme, preparar el desayuno, preparar a Jennifer para la escuela y fingir que todo estaba normal. ¿Cómo se suponía que iba a mirar a Jeffrey mientras tomaba el café de la mañana, sabiendo lo que ahora sabía? ¿Cómo iba a abrazar a mi hija para despedirme si su padre estaba destruyendo nuestra familia? Oí pasos arriba. Jeffrey se levantaba para su merienda de medianoche. En 30 segundos, bajaría esas escaleras esperando encontrar a su devota esposa dormida, con su teléfono a salvo donde lo había dejado, sus secretos intactos. En cambio, me encontraría sentada aquí en la oscuridad, sosteniendo la evidencia de su traición. Pero algo extraño sucedió al oír sus pasos acercándose a la escalera. En lugar de pánico o desesperación, sentí algo completamente distinto: claridad. Durante meses me había estado cuestionando, preguntándome por qué me sentía tan desconectada de mi propia vida. ¿Por qué Jeffrey parecía distante? ¿Por qué el comportamiento de mamá me parecía extraño? Me culpaba, pensando que estaba siendo paranoica o necesitada. Ahora sabía la verdad, y con esa verdad llegó el poder. Rápidamente dejé el teléfono de Jeffrey exactamente donde lo había dejado y subí sigilosamente por las escaleras traseras hacia nuestra habitación. Me cruzó en el pasillo sin apenas mirarme mientras se dirigía a la cocina. Una noche más en nuestro matrimonio, perfectamente normal. Mientras yacía en la cama, escuchándolo hurgar en el refrigerador de abajo, no era la misma mujer que se había quedado dormida unas horas antes. Esa mujer había estado viviendo en una ilusión. Esta mujer sabía exactamente a qué se enfrentaba, y esta mujer iba a hacer algo al respecto. A la mañana siguiente, le preparé a Jeffrey su café y huevos revueltos de siempre, observándolo revisar su teléfono en la mesa del desayuno. No tenía ni idea de que había visto todos los mensajes, ni idea de que había memorizado sus contraseñas bancarias. Simplemente se sentó allí, untando mantequilla en su tostada, completamente ajeno a que su esposa se había transformado de la noche a la mañana en alguien a quien nunca había conocido. «Gracias, cariño», dijo, sin siquiera levantar la vista cuando le puse el plato delante. El desdén casual en su voz ahora era casi risible. Este hombre que había estado robándole el futuro a nuestra hija y acostándose con mi madre, ni siquiera se molestó en mirarme a los ojos. Sonreí y le besé la frente, el mismo gesto que me había hecho la noche anterior. «Que tengas un buen día en el trabajo, cariño». Las palabras me dolieron, pero mi voz se mantuvo dulce. Durante esas horas de insomnio, decidí que si Jeffrey podía interpretar un papel, yo también. La diferencia era que yo iba a ser mucho mejor. Después de que se fuera, dejé a Jennifer en la escuela y fui directo a la tienda de electrónica. Necesitaba un equipo de grabación, algo pequeño e imperceptible. El joven dependiente me mostró unas grabadoras de voz diminutas que se podían colocar debajo de las mesas y cámaras inalámbricas camufladas en objetos cotidianos. Compré 3 dispositivos de grabación diferentes y una pequeña cámara digital con zoom. «¿Planeas instalar un sistema de seguridad en casa?», preguntó alegremente el dependiente mientras cobraba mis compras. «Algo así», respondí. Estaba asegurando mi casa, sí, pero no de la forma que él imaginaba.
De vuelta en casa, pasé la tarde colocando estratégicamente los dispositivos de grabación. Uno estaba debajo de la mesa de centro de la sala, donde Jeffrey siempre se sentaba para hacer sus llamadas nocturnas. Otro estaba en la cocina, pegado con cinta adhesiva debajo del armario donde a mamá le gustaba apoyarse cuando venía de visita. La tercera fue a la oficina de Jeffrey, debajo del cajón de su escritorio. La cámara era más complicada. Necesitaba un lugar donde pudiera capturar la pantalla de Jeffrey cuando trabajaba desde casa los viernes. Después de experimentar un poco, la coloqué dentro de una planta decorativa en la estantería detrás de su escritorio. Desde ese ángulo, podía grabar todo lo que escribía en cada videollamada. Esa noche, Jeffrey llegó a casa con flores. Margaritas de supermercado, ni siquiera mis favoritas, pero me las regaló como si fueran rosas de París. «Solo porque te quiero», dijo, abrazándome por detrás mientras yo las colocaba en un jarrón. Me acerqué a él, dejándole creer que su gesto de culpa había funcionado. «Son preciosas. ¿Cuál es la ocasión? ¿Acaso un hombre no puede comprarle flores a su esposa sin una ocasión especial?» Me giró para mirarlo, estudiando mi expresión. Por un momento, me pregunté si sospechaba algo, pero luego sonrió con esa misma sonrisa encantadora que me había conquistado hacía 13 años, y me di cuenta de que solo buscaba la confirmación de que todavía lo adoraba. «Claro que puede», dije, poniéndome de puntillas para besarlo. «Tengo suerte de tener un marido tan considerado». No se me escapó la ironía. Ahí estaba, comprándome flores con dinero que había robado del fondo universitario de nuestra hija, probablemente intentando tranquilizarse por sus planes de esa tarde con mi madre. Durante la cena, Jennifer charló sobre su día en la escuela mientras Jeffrey y yo hacíamos de padres perfectos, pero me di cuenta de cosas que antes no había visto. Cómo Jeffrey revisaba su teléfono cada pocos minutos, cómo no paraba de mirar el reloj de la pared, cómo parecía ansioso por que terminara la noche. «Papá, ¿puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas?», preguntó Jennifer mientras yo recogía los platos. «Esta noche no, cariño». «Papá tiene que hacer unas llamadas de trabajo», dijo Jeffrey, levantándose de la mesa. «Quizás mañana». El rostro de Jennifer se ensombreció un poco, pero asintió. «Oye, mami puede ayudarme». Vi a Jeffrey desaparecer en su oficina y cerrar la puerta. En cuestión de minutos oí su voz apagada a través de las paredes. Ayudé a Jennifer con su tarea mientras calculaba mentalmente cuánto tiempo debía esperar antes de comprobar si mis grabadoras funcionaban. Alrededor de las 9 a.m., después de que Jennifer se acostara, oí que se abría la puerta de la oficina de Jeffrey. Salió con aspecto algo nervioso, pasándose la mano por el pelo como siempre lo hacía. «¿Todo bien?», pregunté desde el sofá donde fingía leer una revista. «Solo cosas del trabajo. Ya sabes cómo es». Se sentó a mi lado, pero su pierna se movía con inquietud. «Oye, mañana después del trabajo quizá tenga que hacer unos recados. Quizá llegue tarde a cenar». Ahí estaba la excusa para mañana. Servida en bandeja de plata. «No hay problema. Jennifer y yo podemos pasar una noche de chicas. Quizás pedir pizza y ver una película». Se relajó visiblemente. «Eres la mejor. No sé qué haría sin ti». La sinceridad en su voz era casi convincente. Si no lo supiera, habría creído que hablaba en serio. En cambio, simplemente sonreí y le apreté la mano. «Yo también te quiero». Esa noche, mientras Jeffrey dormía a mi lado, recuperé la grabadora de su oficina. Lo conecté a mi portátil con auriculares y escuché toda la conversación con mamá. Habían quedado en un nuevo restaurante al otro lado de la ciudad para hablar sobre cómo ser más cuidadosos con sus mensajes de texto. Mamá les había sugerido que empezaran a usar una aplicación de mensajería que borraba las conversaciones automáticamente. «Laura ha estado haciendo más preguntas sobre la cuenta bancaria», dijo Jeffrey. «Creo que deberíamos ir más despacio con los traslados». «No te asustes», respondió mamá. «Confía plenamente en nosotros. Siempre lo ha hecho. Solo necesitamos ser más inteligentes con los tiempos». Hablaban de mí como si fuera un problema que había que controlar, no como una persona a la que traicionaban.
Mamá incluso se rió de lo ingenua que era, de que probablemente nunca me daría cuenta de lo que estaba pasando delante de mis narices. Guardé la grabación en 3 ubicaciones diferentes e hice copias en 2 memorias USB. Esto fue solo el principio. Durante las siguientes semanas, recopilé horas de pruebas, llamadas telefónicas, mensajes de texto, transferencias bancarias, incluso fotos que les tomé juntos cuando creían estar siendo discretos. Lo más difícil no fue reunir las pruebas. Estaba fingiendo que nada había cambiado cuando Jennifer le hacía preguntas inocentes. ¿Por qué la abuela llama tanto a papá?, se preguntó una tarde. Antes nunca lo llamaba. Me arrodillé a su altura y le aparté el pelo de la cara. A veces los adultos tienen amistades complicadas, cariño, pero no tienes que preocuparte por eso. Tu trabajo es solo tener 9 años y ser feliz. Parecía satisfecha con esa respuesta, pero vi la confusión en sus ojos. Los niños perciben la tensión incluso cuando no pueden comprenderla. Estaba decidido a protegerla de la cruda realidad el mayor tiempo posible. A finales de mes, tenía pruebas suficientes para destruir por completo a Jeffrey y a mamá. Registros bancarios que demostraban robos sistemáticos, grabaciones de ellos burlándose de mí y planeando su engaño, fotos de ellos juntos en lugares que habían mentido sobre visitar. Había construido un caso irrefutable, documenté todo lo que habían hecho mal. Ahora venía lo difícil, decidir cómo usarlo exactamente. Elegí un jueves por la noche para la confrontación. Jennifer estaba en casa de su mejor amiga pasando la noche, y Jeffrey acababa de regresar de lo que me dijo que era una cena con un cliente. Yo sabía que no era así. El recibo del restaurante que encontré en el bolsillo de su chaqueta era por 2 comidas en el mismo lugar donde había quedado con mamá. Puse mi portátil en la mesa de centro, con todas mis pruebas organizadas en carpetas ordenadas. Extractos bancarios, capturas de pantalla, grabaciones de audio, fotografías. Todo dispuesto como piezas de un rompecabezas que finalmente revelaban la imagen completa de su traición. Jeffrey entró en la sala, aflojándose la corbata. «Hola, cariño, ¿qué tal tu noche? ¿Dónde está Jennifer?» «Me quedo a dormir en casa de Madison», dije con calma señalando la silla frente a mí. «Tenemos que hablar». Algo en mi tono lo paralizó. Su mirada recorrió la laptop, los papeles esparcidos sobre la mesa, mi expresión extrañamente serena. «¿Qué es todo esto?» «Siéntate, Jeffrey». Se quedó de pie, con el rostro ya a la defensiva. «Laura, ¿qué pasa? Me estás asustando». Le di al play al primer archivo de audio. Su voz llenó la habitación con una claridad cristalina, como la de la llamada del martes pasado. «No tiene ni idea. Laura siempre ha sido demasiado confiada. Es casi demasiado fácil». Se quedó completamente pálido. Se hundió en la silla como si le fallaran las piernas. «Esto es de tu conversación con mi madre el martes», dije con voz firme como el acero. «¿Quieres oírla del viernes? ¿O quizás prefieres ver los registros bancarios que muestran los $15,000 que robaste del fondo universitario de Jennifer?» Jeffrey abrió y cerró la boca, pero no le salieron las palabras. Nunca lo había visto sin palabras. El hombre que podía salir airoso de cualquier situación, que cautivaba a los clientes y convencía a los inversores, estaba allí sentado con cara de animal acorralado. «Laura, puedo explicarte. Explícamelo». Giré la pantalla de la laptop hacia él, mostrando una foto que había tomado desde la ventana del restaurante. Él y mamá compartiendo el postre, su mano cubriendo la de él por encima de la mesa. «¿O quizás quieras explicar esto?» Pasé a la siguiente imagen. Mamá subiéndose a su auto en el estacionamiento del centro comercial donde decía estar comprando. Su rostro pasó de la sorpresa a la negación y finalmente a la resignación. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? El suficiente para documentarlo todo, el suficiente para hacer copias, el suficiente para decidir exactamente qué voy a hacer al respecto». Fue entonces cuando intentó recuperarse, recurriendo al encanto que me había funcionado durante tantos años. «Laura, cariño, esto no es lo que parece. Tu madre y yo intentábamos ayudarte. El dinero. Basta». Levanté la mano. «Basta de hablar.
Tengo grabaciones de ustedes dos riéndose de lo crédula que soy. Tengo pruebas de que planeaban sus reuniones según mi horario de trabajo. Sé lo de las habitaciones de hotel, Jeffrey. Sé de la cuenta conjunta que abriste con ella con el dinero del seguro de papá. Esa cuenta conjunta fue mi descubrimiento más devastador. Habían estado tratando la prestación por fallecimiento de papá como su fondo personal de vacaciones, usando el dinero destinado a asegurar el futuro de nuestra familia para financiar su aventura. Mamá incluso usó parte para comprar ropa nueva para sus citas. Jeffrey intentó un enfoque diferente. El matrimonio ha sido difícil últimamente. Has estado trabajando mucho a distancia. Tu madre simplemente... Mi madre simplemente... ¿Qué? Apoyándome. ¿A eso le llamas acostarse con el marido de tu hija y robarle el futuro a tu nieta? Antes de que pudiera contestar, sonó mi teléfono. El nombre de mamá apareció en la pantalla. ¿Qué momento? Contesta. Le dije a Jeffrey. Adelante. Dile que te han pillado. Se quedó mirando el teléfono paralizado. Contesté yo mismo, poniendo el altavoz. Laura, querida, ¿está Jeffrey? Necesito preguntarle sobre la reunión de mañana con el asesor financiero. La mentira salió de su boca con tanta facilidad. No había ningún asesor financiero. Nunca lo había habido. Está aquí, mamá. De hecho, estábamos hablando de todas esas reuniones que han tenido. El silencio al otro lado se prolongó durante largos segundos. Entonces, con una voz que apenas reconocí. Laura, ¿qué quieres decir? O sea, lo sé todo sobre la aventura, sobre el dinero, sobre las mentiras que me han estado contando durante meses. La oí respirar hondo. Cariño, creo que ha habido un malentendido. El único malentendido fue mío, pensando que podía confiar en cualquiera de los dos. Colgué y miré a Jeffrey. Llegará en 10 minutos. No puede resistirse a intentar controlar la situación. Efectivamente, 7 minutos después, el coche de mamá llegó a nuestra entrada. Entró por la puerta sin llamar, algo que nunca había hecho. Llevaba el pelo despeinado, el maquillaje corrido y el pánico reflejado en su rostro. Laura, cariño, lo que te haya dicho Jeffrey. Jeffrey no me dijo nada. Lo averigüé por mi cuenta. Señalé las pruebas extendidas sobre la mesa. Todo está aquí. Los ojos de mamá iban de Jeffrey a la pantalla del portátil, calculando el daño, buscando una vía de escape. Cuando se dio cuenta de que no la había, intentó lo que siempre había usado conmigo, la manipulación maternal. Cariño, tienes que entender, Jeffrey vino a pedirme consejo sobre tu matrimonio. Estaba muy preocupado por ti, por lo retraída que te habías vuelto. Solo intentaba ayudarlos a ambos a resolver sus problemas. Su audacia casi me hizo reír. Acostarte con él, robarle el dinero del seguro a papá, esa era tu idea de terapia de pareja. Ese dinero era mío. Tu padre me lo dejó. Papá lo dejó para la educación de Jennifer. Me convenciste de añadir el nombre de Jeffrey para que fuera más fácil de gestionar. Usaste mi dolor y mi confianza para montar todo este plan. Jeffrey por fin encontró la voz. Laura, por favor, nunca quisimos que llegara tan lejos. Simplemente pasó. Simplemente no pasó nada. La compostura que había mantenido durante semanas finalmente se quebró. Lo planearon ustedes dos. Hablaste de mi horario de trabajo para planificar tus reuniones. Abriste cuentas secretas. Le robaste a nuestra hija. Esto no fue un accidente ni un momento de debilidad. Fue una traición calculada. Mamá intentó acercarse a mí, extendiéndome la mano como lo hacía cuando era niña, y necesitaba consuelo. Laura, sigo siendo tu madre. Te quiero. No lo hagas. Me aparté de su mano extendida. Una madre que me amara no destruiría mi matrimonio. Una madre que me amara no le robaría a su nieta. Ya no eres mi madre. Solo eres una desconocida que comparte mi ADN. Sus palabras la impactaron más de lo que esperaba. Se tambaleó hacia atrás, con el rostro desencajado. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Quiero que ambos salgan de mi casa esta noche. Jeffrey, puedes recoger tus cosas mañana cuando esté en el trabajo. Mamá, ya no eres bienvenida aquí nunca más. Laura, podemos solucionar esto, suplicó Jeffrey. Piensa en Jennifer. Piensa en nuestra familia.
Estoy pensando en Jennifer. Estoy pensando en protegerla de quienes le robarían el futuro y le mentirían en la cara. Estoy pensando en mostrarle cómo se siente cuando alguien tiene el suficiente respeto por sí mismo como para negarse a ser tratado así. Caminé hasta la puerta principal y la abrí. Salgan los dos. Se fueron juntos, lo cual me pareció apropiado. Mientras veía desaparecer sus autos calle abajo, sentí algo que no había experimentado en meses. Alivio. Pasé toda la noche después de que se fueran sentada en mi sala, mirando el espacio donde solía estar el sillón reclinable de cuero de Jeffrey. Lo había cogido al mudarse, junto con sus palos de golf y la colección de relojes vintage que heredó de su abuelo. La habitación parecía más grande, más vacía, pero también más limpia, como si por fin hubiera quitado telarañas que no me había dado cuenta. A las 6:06 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de la madre de Madison preguntándome si debía llevar a Jennifer a casa o si quería ir a recogerla. Decidí recogerla yo misma. Necesitaba el impulso para despejarme y pensar cómo explicarle a mi hija de 9 años que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Jennifer entró al coche con su bolso de mano, charlando de la película que habían visto y de los panqueques que habían preparado para desayunar. Su felicidad era contagiosa y por un momento me olvidé de todo lo que había pasado en las últimas 12 horas. ¿Dónde está el coche de papá?, preguntó al entrar en la entrada. Papá se queda en otro sitio una temporada, dije con cuidado. Tenemos que hablar. Su rostro cambió al instante. La alegría despreocupada dio paso a la preocupación. ¿Papá y tú se van a divorciar? La pregunta me pilló desprevenido. Había planeado iniciar la conversación con calma, pero Jennifer siempre había sido perspicaz para su edad. Sí, cariño, lo somos. Se quedó callada un buen rato, mirándose las manos. ¿Será por la abuela? Se me paró el corazón. ¿A qué te refieres? A veces la oía hablar por teléfono con papá. Sonaba diferente cuando hablaba con él, como la madre de Madison le habla a su novio. Jennifer me miró con esos ojos sabios que tanto me recordaban a mi padre. No lo entiendo bien, pero sabía que algo andaba mal. La abracé allí mismo en la entrada, estrechándola fuerte mientras buscaba las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle la traición a una niña sin destruir su fe en quienes se supone que la aman? A veces los adultos toman decisiones que lastiman a quienes aman, dije finalmente. Papá y la abuela tomaron algunas decisiones que perjudicaron a nuestra familia, pero nada de esto es culpa tuya, y ambos te siguen queriendo mucho. ¿Todavía me quieres?, preguntó en voz baja. Más que a nada en el mundo, le susurré en el pelo. Tú y yo vamos a estar bien, mejor que bien. Las siguientes semanas fueron un torbellino de decisiones prácticas. Contraté a Sarah Mitchell, la abogada de divorcios más estricta de la ciudad, quien con solo revisar mis pruebas sonrió como un tiburón que acaba de ver sangre en el agua. Me aseguró que el robo del fondo educativo de Jennifer por parte de Jeffrey, sumado a la documentación del adulterio, resultaría en un acuerdo muy favorable para mí. Mientras tanto, tenía que decidir dónde íbamos a vivir. La casa guardaba demasiados recuerdos, y no podía pagar la hipoteca solo con mi sueldo de higienista dental. Encontré un apartamento de 2 habitaciones en un complejo cerca del colegio de Jennifer, con un pequeño balcón con vistas a un parque infantil. No era mucho, pero parecía una posibilidad. El día de la mudanza fue más difícil de lo que esperaba. Jennifer me ayudó a empacar su habitación, envolviendo cuidadosamente su colección de caballos de cerámica en papel de seda. Cuando llegamos a una foto enmarcada de ella con Jeffrey en el baile de padre e hija del año pasado, se la quedó mirando un buen rato. ¿Puedo quedármela?, preguntó. Por supuesto, sigue siendo tu papá aunque ya no estemos casados. Guardó la foto en su baúl de recuerdos junto con la pulsera de la amistad que le había hecho su mejor amiga y una flor prensada del funeral de su abuelo. Verla seleccionar lo que más importaba me rompió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. Nuestra primera noche en el apartamento, pedimos comida china para llevar y comimos sentados en cajas mientras veíamos dibujos animados en mi portátil. Jennifer se quedó dormida acurrucada a mi lado en el colchón inflable que habíamos inflado en la sala,
y me di cuenta de que era la mayor paz que había sentido en meses. Lo más difícil no fueron los trámites del divorcio ni el estrés financiero. Fueron las noches en que Jennifer preguntaba por qué la abuela ya no llamaba. Había bloqueado el número de mi madre después de que me dejara 17 mensajes de voz en 2 días. Cada uno rebosaba ira, lágrimas y manipulación. Pero Jennifer no entendía por qué su abuela había desaparecido repentinamente de su vida. ¿Hice algo mal?, me preguntó Jennifer un jueves por la noche mientras la ayudaba con la tarea. No, cariño. ¿Recuerdas lo que hablamos? A veces los adultos toman decisiones que lastiman a sus seres queridos. Mi abuela tomó algunas decisiones que me hicieron mucho daño, así que no puedo tenerla en nuestras vidas ahora mismo. Pero no me hizo daño. La simple lógica de la perspectiva de una niña de 9 años casi me destroza. ¿Cómo se explica eso? A veces protegerse significa proteger también a su hijo, incluso cuando no entiende por qué. 3 meses después de que Jeffrey se mudara, me matriculé en clases nocturnas en el colegio comunitario, Administración de Empresas con especialización en gestión sanitaria. Siempre se me habían dado bien los números y estaba harta de volver a depender económicamente de alguien. Jennifer hacía sus deberes en la mesa de la cocina mientras yo estudiaba para mi examen de contabilidad. Ambas nos sentábamos sobre nuestros libros en un cómodo silencio. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», me dijo una noche. «Siempre. ¿Eres más feliz ahora sin papá ni abuela?». Dejé el lápiz y pensé en la pregunta. ¿Era más feliz? Definitivamente a veces me sentía más sola. El apartamento era más pequeño que nuestra casa y andaba más escaso de dinero. Trabajaba más horas en el dentista y aún así tenía que estudiar hasta altas horas de la noche. Pero ya no andaba con pies de plomo. No cuestionaba mis propias percepciones ni justificaba el comportamiento de los demás. No me mentía a mí mismo sobre ser amado por personas que en realidad me estaban utilizando. Estoy más triste por algunas cosas, le dije con sinceridad. Pero también soy más yo mismo de lo que he sido en mucho tiempo. ¿Tiene sentido?, asintió solemnemente. Como cuando dejé de ser amiga de Emma porque era mala con otros niños. A veces la extrañaba, pero me sentía mejor conmigo misma. La sabiduría de mi hija nunca dejaba de sorprenderme. Exactamente así. Esa noche, después de que Jennifer se acostara, me senté en nuestro pequeño balcón con una taza de té y miré las luces de la ciudad. Por primera vez desde que descubrí la traición de Jeffrey, me sentí genuinamente optimista sobre el futuro. No porque todo fuera perfecto, sino porque todo era real. 6 meses después, estaba en mi clase de Derecho Mercantil cuando vibró mi teléfono con un mensaje de un número desconocido. «Laura, soy Jeffrey. Jennifer me contó de tu ascenso en el trabajo. Estoy orgullosa de ti. ¿Podemos hablar?». Me quedé mirando el mensaje un momento y luego lo borré sin responder. Mi antiguo yo se habría pasado horas dándole vueltas a ese mensaje, preguntándome si debía responder, reconsiderando mi decisión de cortar el contacto. Mi nuevo yo simplemente volvió a centrarse en la charla del profesor sobre negociaciones de contratos. El ascenso que Jeffrey había mencionado era real. El Dr. Morrison me había ofrecido el puesto de gerente de oficina en la clínica dental, reconociendo las habilidades organizativas que desarrollé en mis clases nocturnas y mi capacidad natural para manejar situaciones difíciles. El aumento significó que Jennifer y yo por fin pudimos mudarnos a una casa, nada lujoso, pero un verdadero hogar con jardín y espacio para respirar. Mamá, me eligieron para el grupo de matemáticas avanzadas. Jennifer me lo anunció cuando la recogí del colegio esa tarde. Su rostro irradiaba orgullo, y sentí esa oleada familiar de feroz protección mezclada con un amor abrumador. ¡Qué increíble cariño! Sabía que todas esas horas que pasamos juntas haciendo la tarea darían sus frutos. Durante los meses que estuve reuniendo pruebas y planeando mi escape de las mentiras de Jeffrey, me preocupé constantemente por cómo el caos estaba afectando a Jennifer. Pero al verla prosperar ahora, al ver crecer su confianza en nuestro entorno estable y honesto, me di cuenta de que era más fuerte gracias a lo que habíamos pasado juntos, no por ello dañada. Esa noche, mientras Jennifer hacía su tarea de matemáticas avanzadas en la mesa de la cocina, extendí los anuncios de casas de nuestro agente inmobiliario.
Llevábamos un mes buscando apartamento, buscando algo que nos diera la impresión de ser una posibilidad, no solo un refugio. ¿Y este? Jennifer señaló una modesta casa de 2 plantas con persianas azules y un columpio en el porche. Tiene un patio trasero grande para hacer un jardín. Nunca había tenido jardinería, pero últimamente me atraía la idea de cultivar algo desde cero, algo que fuera completamente nuestro, cuidado con nuestras propias manos. Es perfecto. Vamos a verlo este fin de semana. La casa era aún mejor en persona. Los dueños anteriores habían dejado parterres elevados y un pequeño invernadero que necesitaba algunas reformas, pero que estaba en buen estado. Mientras Jennifer exploraba las habitaciones de arriba, yo estaba en la cocina mirando el patio trasero e imaginaba las mañanas de domingo plantando semillas y las tardes de los sábados leyendo en el columpio del porche. El dormitorio principal tiene vestidor. Jennifer llamó desde arriba, y hay un asiento junto a la ventana de mi habitación. Cuando hicimos la oferta esa tarde, sentí algo que no había experimentado en años. Una ilusión por un futuro que no dependía de la aprobación ni de la presencia de nadie. Esta casa sería nuestra porque me la había ganado, ahorrado y luchado por ella. 3 semanas después, tuvimos la respuesta. Aceptaron la oferta. El día de la mudanza llegó un sábado fresco de octubre. Los amigos de Jennifer del colegio vinieron a ayudar, convirtiendo el proceso en una aventura en lugar de una tarea. Al ver a niños de 9 años discutir sobre la mejor manera de empacar libros mientras comían pizza en nuestro nuevo porche, me maravillé de lo normal que parecía, de lo correcto. Mi hermana Katie manejó desde Portland para ayudarme con el trabajo pesado. Había sido mi apoyo durante lo peor del proceso de divorcio, sin decirme ni una sola vez. Te lo dije, aunque presentía que algo andaba mal con Jeffrey mucho antes que yo. Te ves diferente, dijo mientras desempacábamos cajas en la cocina. Más fuerte, más como tú. Me siento yo misma de nuevo, quizá por primera vez en años. Katie dejó de desempacar. Necesito decirte algo. Mamá me llamó la semana pasada. Dejé de ordenar los platos en el armario. ¿Qué quería? Quería que te convenciera de que la dejaras ver a Jennifer. Al parecer, ha estado yendo a terapia. Dice que se da cuenta de que lo que hizo estuvo mal y quiere enmendarlo. Quizás tu antiguo yo se sentía culpable, quizás te hubieras retractado al mencionar la terapia y la reparación, pero había aprendido a confiar en mis instintos, y todos mis instintos me gritaban que esto era solo otra manipulación. ¿Qué le dijiste? Le dije que si quería reparar el daño, debía empezar por dejarte en paz. Ese verdadero cambio implica respetar tus límites, no intentar evadirlos. Katie siempre había sido la hermana mayor protectora, pero oírla defender mis decisiones con tanta claridad me llenó de gratitud. Tener una familia que comprendía y apoyaba mis decisiones sin intentar controlarme ni arreglarme fue una experiencia sanadora. Esa noche, después de que todos se fueran a casa y Jennifer dormía en su nueva habitación con el asiento junto a la ventana, me senté en el columpio del porche con una taza de té en mi diario. Había empezado a escribir de nuevo durante el proceso de divorcio, en parte para documentar los acontecimientos con fines legales, pero sobre todo para procesar la oleada de emociones que había amenazado con ahogarme. Ahora, mi escritura era diferente. En lugar de registrar la traición y el dolor, registraba pequeñas victorias y momentos tranquilos de alegría. La risa de Jennifer al descubrir el viejo manzano en nuestro jardín, la satisfacción de cuadrar mi propia chequera sin la intervención de nadie, el orgullo que sentí cuando mi profesor de Derecho Mercantil elogió mi comprensión de las disputas contractuales. Escribí sobre la conversación con Katie y cómo cristalizó algo importante para mí. El empoderamiento no se trataba solo de alejarme de Jeffrey y mamá. Ni siquiera se trataba de la casa, el ascenso o la independencia financiera, aunque esas cosas importaban. El verdadero empoderamiento era la tranquila certeza de que podía confiar en mi propio juicio. Fue saber que no necesitaba el permiso de nadie para tomar decisiones sobre mi vida y la de mi hija.
Fue comprender que estar sola no era lo mismo que sentirse sola y que ser amada por quienes me mentían no era lo mismo que ser verdaderamente valorada. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría sentada en el porche de mi casa, viendo luciérnagas parpadear en un jardín que planeaba plantar, habría pensado que estaba loca. Estaba tan convencida de que mi valor dependía de ser una buena esposa, una hija hermosa, una mujer que hacía felices a todos a su alrededor. Ahora lo sabía mejor. Mi valor dependía de ser honesta conmigo misma y con mi hija, de esforzarme por alcanzar metas que me importaban, de negarme a aceptar menos de lo que merecía de las personas en mi vida. Jennifer apareció en la puerta en pijama, con el pelo alborotado por dormir. Mamá, tuve una pesadilla. Dejé mi diario a un lado y abrí los brazos. Se subió al columpio a mi lado, acurrucándose a mi lado como solía hacerlo de pequeña. ¿Quieres hablar de ello? Soñé que papá y la abuela volvían y nos obligaban a mudarnos de nuestra nueva casa. La abracé con más fuerza. Eso no va a pasar, cariño. Este es nuestro hogar. Nadie puede obligarnos a irnos a menos que queramos. Lo prometo. Lo prometo. Mientras nos mecíamos suavemente en el columpio del porche, la respiración de Jennifer finalmente se profundizó hasta convertirse en sueño. No la llevé adentro de inmediato. En cambio, me senté allí, abrazando a mi hija, rodeada de la vida que habíamos construido juntas, sintiéndome más poderosa que nunca cuando intentaba mantener un matrimonio construido sobre mentiras. Así era como se veía realmente el empoderamiento. No fueron enfrentamientos dramáticos ni venganzas perfectas, sino momentos de tranquilidad y absoluta certeza sobre quién eres y qué mereces. 2 años después, estaba en el invernadero detrás de nuestra casa, enseñándole a Jennifer a trasplantar plántulas de tomate, cuando oí un portazo en la entrada. A través de los cristales, vi una figura familiar caminando hacia la puerta principal. Mi corazón dejó de latir con fuerza al ver a Jeffrey. En cambio, sentí la tranquila certeza de alguien que sabía exactamente dónde estaba. «Mamá, ¿quién es?», preguntó Jennifer, levantando la vista de la pequeña maceta que llenaba con cuidado con tierra. «Es tu padre. Probablemente venga para tu cumpleaños la semana que viene». Me limpié las manos en mi delantal de jardinería. «Sigue con esas plántulas. Vuelvo enseguida». Jeffrey parecía mayor de sus 42 años. Tenía más canas y tenía arrugas alrededor de los ojos que no tenía cuando nos casamos. Llevaba un sobre en la mano y se movía nerviosamente de un pie a otro cuando abrí la puerta. «Laura, ¿qué cara?» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Te ves muy bien. Feliz. Gracias. ¿Qué puedo hacer por ti, Jeffrey?» «Quería hablarte del cumpleaños de Jennifer y algunas otras cosas». Levantó el sobre. «¿Podríamos sentarnos? Esto es importante». Señalé las sillas del porche, pero me quedé de pie. Viejos hábitos de autoprotección. «Llevo 8 meses en terapia», empezó. «Terapia de verdad, no solo manejo de la ira impuesto por el tribunal. Estoy empezando a comprender el daño que te causé. A ti, a Jennifer, a mí misma». Esperé sin responder. Había aprendido que el silencio a menudo era más poderoso que las palabras. «Quiero arreglar las cosas financieramente. O sea, este sobre contiene un cheque por la cantidad total que robé del fondo universitario de Jennifer, más intereses, y estoy creando un fondo fiduciario aparte para su educación que tú controlarás por completo». Me ofreció el sobre, pero no lo tomé de inmediato. «¿Cuál es el truco, Jeffrey?» «No hay truco. Sé que no merezco perdón. No lo pido. Solo quiero hacer lo correcto por Jennifer». A través de las ventanas del invernadero pude ver a mi hija colocando cuidadosamente las plántulas en sus nuevas macetas. Sacaba la lengua ligeramente, concentrada, como siempre lo hacía cuando estaba concentrada. Ya tenía 11 años, alta para su edad, con la mirada pensativa de mi padre y su propia férrea independencia. «Jennifer lo está haciendo bien», dije finalmente. «Está en el rol de honor. Es la capitana de su equipo de fútbol y tiene amigos que se preocupan de verdad por ella. No necesita el caos que suele surgir cuando intentas arreglar las cosas». Jeffrey hizo una mueca, pero asintió.
Lo entiendo. No pido que cambiemos nuestro acuerdo de custodia ni nada por el estilo. Solo quiero que sepa que su padre está intentando mejorar. Que mejore constantemente durante años. No solo cuando se sienta culpable. Tomé el sobre entonces. No porque confiara en sus motivos, sino porque Jennifer se merecía ese dinero. Se merecía todas las oportunidades que se le pudieran dar. «Hay algo más», dijo Jeffrey en voz baja. «Tu madre intentó contactarme el mes pasado. Quería que la ayudara a convencerte de que la dejaras volver a la vida de Jennifer». Apreté la mandíbula. Incluso ahora, incluso después de todo, mamá seguía intentando manipular la situación desde la barrera. «Le dije que no», continuó Jeffrey rápidamente. «Le dije que ya le había hecho suficiente daño a tu familia y que no iba a ayudarla a hacer más. Pensé que debías saberlo». Por primera vez en nuestra conversación, sentí un atisbo de respeto por él. «Te lo agradezco». Nos sentamos en un incómodo silencio por un momento. Entonces Jennifer apareció por la esquina de la casa, con las manos sucias de jardinería y el rostro radiante con esa alegría sencilla que había tardado meses en volver tras el divorcio. «Hola, papá», dijo simplemente, sin la emoción abrumadora que solía mostrar, ni la ira que me preocupaba que pudiera desarrollarse. Solo un tranquilo reconocimiento de su presencia. «Hola, cariño, ¿cómo va el huerto?» «Bien». Mamá y yo plantamos fresas, zanahorias y 3 tipos de tomates. ¿Quieres verlos? Jeffrey me miró inquisitivamente. Asentí. 10 minutos, luego tienes que fregar para la cena. Mientras caminaban juntos hacia el invernadero, me di cuenta de que así era como podría ser una crianza compartida saludable. No era la fantasía de una gran familia feliz que alguna vez imaginé, sino límites claros, comunicación honesta y el bienestar de Jennifer como prioridad en cada decisión. Esa noche, después de que Jeffrey se fuera y Jennifer estuviera en la cama, llamé a Katie para contarle sobre la visita inesperada. «¿Crees que realmente ha cambiado?», preguntó. «Creo que está intentando cambiar. Queda por ver si tendrá éxito a largo plazo», pero por primera vez reconoció que se equivocó, sin intentar culparme por sus decisiones. Eso es un progreso. «¿Y qué opinas al respecto?». Consideré la pregunta mientras observaba nuestro jardín, donde las plántulas que habíamos plantado se asentaban en sus nuevos hogares, con un optimismo cauteloso, no sobre la reconciliación ni nada por el estilo, sino sobre la posibilidad de que Jennifer pudiera tener un padre digno de ella algún día. 3 semanas después, me gradué de Administración de Empresas. Jennifer estaba sentada en primera fila con un vestido que ella misma había elegido y un ramo de flores de nuestro jardín. Mientras cruzaba el escenario para recibir mi diploma, pensé en la mujer que había sido 2 años atrás. Ella nunca habría imaginado que este momento fuera posible. Después de la ceremonia, Jennifer y yo salimos a tomar un helado para celebrar. «Estoy orgullosa de ti, mamá», dijo, balanceando las piernas desde la silla alta del restaurante. «Trabajaste muy duro. Ambas trabajamos duro. Te corregí. Todas esas noches en que hacías la tarea mientras yo estudiaba, tú también fuiste parte de esto. ¿Vas a buscar un nuevo trabajo ahora?» «De hecho, estoy pensando en empezar mi propio negocio, una consultora para ayudar a las pequeñas clínicas médicas con su administración y facturación». La idea llevaba meses rondándome la cabeza, surgida a raíz de conversaciones con el Dr. Morrison sobre los desafíos que otros dentistas enfrentaban para administrar sus consultorios eficientemente. Los ojos de Jennifer se iluminaron como si fueras tu propia jefa. Exactamente como si fueras la mía. Esa noche, actualicé mi diario con noticias de la visita de Jeffrey y mi graduación. Pero sobre todo, escribí sobre la conversación con Jennifer y cómo su rostro se iluminó de orgullo cuando mencioné que iba a empezar mi propio negocio. Estaba criando a una hija que creía que las mujeres podían lograr todo lo que se propusieran porque había visto a su madre reconstruir toda su vida desde cero. La última entrada que escribí esa noche fue simple pero profunda. «Ya no me estoy convirtiendo en la mujer que quiero ser. Soy esa mujer».
Al cerrar el diario y prepararme para dormir, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta aquí. La traición que casi me destruyó fue, en realidad, el catalizador de la versión más auténtica de mí misma que jamás había sido, no a pesar del dolor que había soportado, sino por cómo había decidido responder a él. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas decisiones. Pero esta noche estaba justo donde pertenecía, en un hogar que construí con mis propias manos, criando a una hija que sabía lo que valía, planificando un futuro que me emocionaba en lugar de asustarme. Así era cuando una mujer dejaba de esperar a que su vida sucediera y comenzaba a forjarla. Esto era lo que significaba ser la heroína de tu propia historia. El comienzo fue solo el comienzo. Esta historia de traición y empoderamiento te mantuvo en vilo. Dale a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Laura confrontó a Jeffrey con todas las pruebas que había reunido en secreto, viendo cómo palidecía. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias inspiradoras como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nunca una carga.